Podcast, un nuevo episodio con... Yoli, ¡woo! Bueno, Yoli, por favor, te puedes presentar con seriedad. Ok, Yolimar Reyes, Incandela. Bravo. Y su servidor Roger Iglesias acá para traerles las cosas del Señor de una forma amena, divertida y libre. Alegre. Bien. Ajá. Estamos sincronizados, como se podrán haber dado cuenta. Muy bien, vamos a entrar en seriedad ya porque nuestro invitado ya está a la espera acá para entrevistarlo, para conversar con él. Y es el padre Fernando Daniel Trujillo, que hace una hermosa labor en las redes sociales, ¿verdad? Para transmitir el Evangelio, para transmitir esas cosas del Señor, para que todos nos sigamos enamorando de Él. Y ahí uno viene a hablar de algo muy especial. ¿Qué será? Es que cómo nos preparamos para recibir la Santa Eucaristía, ¿no? Importantísimo. Sí. Así que bienvenido, Padre Daniel. Fernando Daniel, perdón. Así es, qué gusto, Roger. Gracias, amigos de María Visión, de todos estos medios de evangelización a través de las redes y todo lo que el Señor nos permite. Es un gusto enorme compartir. Hace unos días me hicieron esta invitación y claro que sí, con gusto compartimos la fe, la vida, la posibilidad de acercarnos a la Eucaristía de una manera más conscientes. Un gusto compartir con ustedes. Gracias a usted por su tiempo y por ese hermoso sí al Señor. Sin ustedes no podríamos, ¿verdad? Amén, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, bien, Padre, ¿nos cuenta un poquito de ustedes para que las personas que nos ven lo conozcan? Claro que sí. Soy el padre Fernando Daniel de la diócesis de Guadalajara, Jalisco, en México. Tengo 4 años de ordenado sacerdote y pues me ordené en la pandemia, una realidad que me hizo ser consciente de que debemos llevar el Evangelio de diferentes maneras actuales, sobre todo a las nuevas generaciones, y fue así como surgió esta idea, esta inquietud de evangelizar a través de las redes. Y aquí en la diócesis de Guadalajara tengo la encomienda de acompañar a muchos adolescentes, los movimientos de la pastoral de los adolescentes de nuestra diócesis. Justo ayer tuvimos un gran encuentro con nuestro obispo, todos los líderes de adolescentes de la diócesis, y pues es apasionante poder compartir el Evangelio a través de estos medios. Estoy en una parroquia aquí en la zona centro de Guadalajara, mi parroquia se llama Jesús Niño, y desde que el Señor me encomendó estar aquí, pues yo estoy muy feliz de compartir la fe con ustedes. Amén. Qué hermoso ese nombre de la parroquia, ¿no? Sí, Jesús Niño. Jesús No Niño. había escuchado nunca. Sí, normalmente es Niño Jesús. Ya vamos a buscarlo en las redes para ver cómo es la parroquia. Ay, sí, me llamó la atención el nombre, la verdad. Hermosísimo. A ver, Padre, entonces entremos en materia sobre este tema que es lo más sagrado que tenemos nosotros en nuestra iglesia, en nuestra fe, en nuestro conocimiento, y eso es lo más hermoso que el Señor nos ha podido entregar y de cual me confieso enamorado porque siento que la Eucaristía es nuestra tabla de salvación. Ay, me voy a controlar porque quiero Nuestra decir muchos tabla chistes. de salvación para el cielo y para sanarnos y para sentirnos mucho mejor y mucho más cerca del Señor, que es la comunión, ¿no? Entonces, ¿cómo prepararnos, no? Porque realmente es un tema que hay mucho que decir, hay muchas personas, muchas cosas que se dicen, otros que sí, otros que no. Y entonces, qué bueno que de un sacerdote, y sobre todo joven, venga esta explicación en este día. Claro, sí, esta inquietud surgió a través de un video que he estado publicando. Yo colaboro con la página de Aleteia en las redes sociales. Es una página pues de habla hispana y que evangelizamos a través de preguntas, respuestas con videos. Y una de las preguntas que nos hacen mucho es cómo prepararme mejor para recibir la Sagrada Eucaristía. Y es un tema que debemos estar muy conscientes, sobre todo este año jubilar, donde la Iglesia nos propone vivir la espiritualidad de las indulgencias plenarias para estar más plenamente conscientes de todo lo que celebramos este año. Entonces, yo en este video que les hice en la página de Aleteia, en esta colaboración, pues
les propuse algunos pasos muy concretos para prepararnos mejor. Quiero compartirles que estos puntos de los que yo hablé los saqué principalmente del Yucat. El Yucat es el catecismo para los jóvenes de nuestra iglesia. Ya tenemos algunos años con este gran material. Es la doctrina de la iglesia adaptada en un lenguaje más juvenil, más práctico, de una manera muy fresca, como se percibe también este podcast con ustedes aquí. Entonces, yo les quiero compartir de una forma muy práctica, breve, esta espiritualidad de la preparación a la Eucaristía. Si me permiten, quiero mencionarles brevemente los 4 puntos de los que yo hablé en este video y en esta pregunta para luego ir adentrándonos poco a poco en cada uno de ellos. Adelante. ¿Cómo debo prepararme para recibir la Sagrada Eucaristía? Principalmente estar en gracia, es el punto número uno, estar en gracia. Esto significa no tener un pecado mortal en el alma. Si hemos cometido algún pecado grave del cual tengamos conciencia después de haber hecho un examen de conciencia, pues es necesario confesarnos. Número dos, tener una intención recta. Debemos acercarnos con una devoción y con una fe total en la confianza de que Cristo está con nosotros, declarar que Cristo está con nosotros, lo reconocemos en su cuerpo y en su sangre presente en la Eucaristía. Luego, el número 3 de estos pasos es el ayuno eucarístico, del cual también profundizaremos un poco. La Iglesia nos pide que nos abstengamos de comer o de beber, excepto agua o medicamentos, durante al menos una hora antes de recibir la Eucaristía, de comulgar en la misa. Y el punto número 4 es una participación plena en la misa, es decir, que asistamos a la misa completa de inicio a fin, a toda la celebración con atención, con disposición, luchando contra tantas distracciones y tener una oración bien preparada durante todo este proceso. Son los 4 puntos que yo les propongo: el estar en gracia, tener una intención recta, ayuno eucarístico y participación plena en la misa. Está súper buenísimo, concreto Y práctico. y práctico, sencillo. O sea, no hay excusa, yo creo que quedó claro, pero yo puedo hacer preguntas con respecto a esas cuatro. Claro. Ok, la primera, cuando dice, sucede de repente, por supuesto, el pecado, uno peca, para eso está la confesión, el prepararse. Importantísimo ir a confesión. ¿Qué sucede si de repente uno tuvo un ataque de ira sin caer mucho en el fariseísmo, como quien dice, pero puede suceder de repente un pecado, uno puede comulgar y ahí mismo después de misa hablar con el sacerdote y luego confesarse? O uno puede consultarle al sacerdote, por ejemplo, padre, acabo de pecar, y el padre no puede en ese momento sino después de la misa, y si él da el permiso, uno puede comulgar, o lo correcto sería no y esperar. Lo correcto es estar bien confesado Mm, y acercarnos a la comunión en gracia. ok. Sí, comprendo un poco esta realidad que me compartes. Pudiéramos decir, bueno, voy a pedirle permiso al Padre y ya después me confieso, pero no. Si no hay perdón retroactivo, no. No existe. Exacto, eso Ok. sería comulgar el pecado. Entonces, hay que estar plenamente conscientes de que para acercarnos a la Eucaristía hay que estar confesados, bien confesados, aunque hayamos cometido un solo pecado. Bueno, es necesario primero confesarnos bien. Si nos enojamos de una manera excesiva, como este ejemplo que pones de la ira, es una forma de faltar a la caridad, al prójimo y a nosotros y a Dios. Por tanto, hay que confesarnos, exacto, sin caer en un fariseísmo, sino en una formación de nuestra conciencia de acuerdo al mandamiento del amor, Mm. de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a las virtudes. Primero analizar bien nuestra conciencia, confesarnos y luego acercarnos a la Eucaristía, bien preparados.
A ver, padre, creo que este primer punto es el más importante y el más Ujú. profundo, ¿no? Hay que indagar un poquito y para que estemos más claros los que escuchan y nosotros mismos, ¿no? El pecado mortal, ¿no? El pecado mortal, muchas veces nos basamos en que el pecado mortal está en no cumplir los 10 mandamientos, ¿no? Pero hace poco escuchaba un podcast de unos sacerdotes que hablaba que no todos los 10 mandamientos son pecado mortal. Y hacían más referencia a los pecados, Veniales, no, los pecados, como los capitales. capitales, ¿no? Los Ujú, pecados capitales que son 7, ¿no? Sí, ujú. según entiendo. Sí. Entonces, ¿cómo referiría usted esto? Porque bien es cierto que tenemos que tener el conocimiento claro de cuál es el pecado mortal, el cual nos impide tomar la comunión sin habernos confesados. Mm. Sí, no, necesariamente hay que aclarar esto. Cualquier falta a los 10 mandamientos sí se considera un pecado mortal, es decir, un pecado grave. Los 10 mandamientos son una guía para nosotros analizar nuestra conciencia. Si faltamos a alguno de ellos, significa que cometimos un pecado mortal, ¿verdad? Y bueno, hay muchas maneras de analizar qué tipo de pecado cometemos. Yo en la práctica les comparto a ustedes aquí de una manera pues más en confianza, más pastoral, para analizar nuestra conciencia no nos basemos tanto en lo que es pecado y lo que no, ¿verdad? Sino en cuánto amo y cuánto he dejado de amar. Oh. Nuestra formación en la conciencia debe ser desde el amor, no desde el pecado. Ah. El pecado pasa a un segundo término, sino qué tan capaz soy de amar y qué tanto he dejado de amar, sino desde la caridad, siempre desde la caridad. Por tanto, mira, una forma, ya lo mencionaste, es a través de los mandamientos, analizar nuestra conciencia, los pecados capitales, sí, pero también a través de las virtudes, es decir, cuánto he amado, cuánto no he amado, cuánto sí he creído, cuánta fe me ha hecho falta, y así será un examen de conciencia más pleno, mejor realizado, y no para generar culpas en nosotros, ¿no? Si analizamos nuestra conciencia, tendremos muchísimos pecados. Mejor partamos desde el punto de vista, desde la caridad, desde el amor. Es lo que yo les propondría, porque así es nuestra espiritualidad. Lo que nos propuso nuestro Señor es amar, primero que todo amar a Dios sobre todas las cosas. Es lo que yo les propongo y cualquier pecado que cometamos es necesario confesarlo, pero de una manera indispensable si es un pecado mortal. Hay que diferenciar entre pecado mortal y pecado venial. Ujú. Pecado mortal es cualquier falta a los 10 mandamientos o alguna de las virtudes, por ejemplo, que no hemos practicado, que nos ha hecho falta, o si hemos cometido algún pecado de los capitales, como la lujuria, la soberbia, la avaricia, etcétera. Y a diferencia de los pecados veniales, son faltas menores que no es necesario confesarlas, pero se pueden borrar a través de una oración, de un acto de contrición, como el yo confieso al inicio de la misa, como un rezo del rosario. Y un ejemplo de un pecado venial es decir alguna grosería, decir alguna mala palabra sin la intención de ofender, pero pues que es algo que nos aparta de amar más plenamente, ¿no? Entonces es indispensable analizar cuánto amo. Padre, nos acaba de dar cátedra de verdad con esto Sí, de que la evaluación interna debe ser honestamente. cuánto has amado o cuánto has dejado de amar. Eso me encantó, porque nunca lo había visto así. Ciertamente cuando uno peca adrede es porque no hay amor. Cuando uno ama a un ser, uno trata en la medida de lo posible de no fallarle y de corresponderle, ¿no? De la misma manera. Nunca lo había visto así, ahora voy a estar más pendiente, porque ahora sí me va a dar más remordimiento. Viste, no me has amado, Jolie. Pues no, pues no. A ver. Qué bueno, padre, de verdad que excelente. Esto es una forma muy distinta de examinar esto de nuestra conciencia, ¿no? De ese examen de conciencia que debemos tener antes de esa confesión para estar bien preparados y ser un poquito dignos de recibir el cuerpo de Cristo. Amén. No, y el recibirlo con el debido respeto, ¿no? Que me imagino ahí entra el segundo que era la correcta intención, creo. Se Exacto. refiere a eso, a tener el debido respeto al Señor.
Exactamente, tener una intención recta al acercarnos con fe, con devoción a la Eucaristía, debemos estar plenamente conscientes a quién vamos a recibir. Cuando somos niños, vemos la hostia, vemos el pedazo de pan, no sabemos qué es, no tenemos conciencia, pero vamos creciendo y comprendemos que se trata del cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, hemos madurado en la fe y eso nos impulsa a tener una intención recta, verdadera, reconocer a Cristo ahí en la Eucaristía. Pudiéramos perder esa intención recta cuando vamos por rutina o por costumbre, cuando solo vamos porque es domingo, por obligación, etcétera. Entonces ahí se pierde nuestra recta conciencia y difícilmente recibiremos los frutos de la Eucaristía que son la paz, la alegría. Aquel que comulga bien preparado, con una intención recta, recibe paz en su alma, recibe consuelo, recibe alegría. Y aquel que no se acerca con una intención recta, difícilmente recibirá los frutos, pues no sabe y no es consciente de a quién ha recibido. Entonces, yo los invito a que cada vez que nos acerquemos a misa, bien preparados, sepamos, es Jesús mismo al que recibo, al que yo le pido el consuelo, al que le pido la paz, al que he venido a pedirle por mi necesidad en esta misa. Padre, yo aquí de repente voy a aprovechar lo que acaba de explicar, porque ciertamente a mí me pasaba de niña cuando hice la comunión, aunque me aprendí el catecismo de memoria el chiquitito, pero para mí era difícil, ahorita obviamente lo sé, pero me gustaría si pudiera profundizarlo más teológicamente, cuando en el momento de pan y vino, el Señor, o sea, ya pasa a ser Un el cuerpo. cuerpo y la sangre, o sea, la hostia, ¿en qué momento? Porque yo siempre cuando estoy en misa, yo me gusta ponerme adelante y estar pendiente como que si realmente soy María o soy Juan viendo ese proceso, ese momento en que el Señor dio la vida por nosotros y se hace un sacrificio vivo y eterno, ¿no? Pero para aquella gente que de repente está empezando en el caminar, está regresando a la iglesia o de otras denominaciones que no entienden la Sí, que importancia. desconocen. Exacto, porque lo que nos distingue es la Eucaristía, el altar, el sacrificio. ¿En qué momento ya pasa a ser cuerpo y sangre? Sí, qué interesante esta inquietud que nos compartes. El momento exacto en el que sucede este milagro, este acontecimiento, es cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo e impone sus manos consagradas sobre las ofrendas, sobre el pan y el vino. Esto sucede un poco después de haber invocado a Dios cantando el himno del Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. En ese momento se invoca al Espíritu Santo, a todos los santos, a los ángeles, toda la iglesia triunfante, la iglesia purgante, la iglesia peregrinante se hace de una forma presente ahí. Y es el Espíritu Santo el que desciende y sobre estas ofrendas se posa y por la acción que realiza el sacerdote sucede este milagro. Normalmente en nuestras iglesias, sobre todo de América Latina, se toca la campana en este momento. Es cuando el sacerdote impone las manos. Suena esa campana, recordando que antes la Eucaristía era en latín y la gente no comprendía el idioma, por tanto se tenía que tocar la campana para que supieran en qué momento sucedía la consagración y se pusieran los asistentes de rodillas como una forma muy profunda de reverencia. En ese momento sucede este gran milagro de la consagración. Oh, la campanita. ¿Ves? No sabía la campanita. Pero tienes que ya confesar un poquito de soberbia, porque dijiste que eras como María o como Juan frente al altar, imagínate tú. Bueno, trato No de dijiste, verlo no ahí. dijiste, no dijiste Longino o alguno de los soldados, ¿verdad? Sino, Ay, no, porque ya. Longuino le clavó la lanza y yo no quiero. Ay, Por Dios mío favor, santo, un poquito. no.
Trato de estar ahí viviendo el momento porque Cierto, ciertamente cierto, es verdad. es ser testigo de ese A mí sacrificio, también me ¿no? encanta sentarme en la primera banca, no para llamar la atención, porque de verdad que no es Mm, lo que busco, pero sí para estar muy atento a todo lo que sí, acontece porque allí. eso es otra. Ciertamente hay muchas distracciones, niños llorando, imprevistos suceden, suenan los teléfonos en los momentos más. Entonces, claro, a mí particularmente me gusta como que más cerquita A mí también. para evitar cualquier otro tipo de Trato en lo distracción. posible de estar allí en primera fila Ujú, siempre. ujú. Pero hermosísimo esto de saber esto que nos acaba de explicar el sacerdote, porque mucha gente desconoce en el momento que realmente sucede la transustanciación. Transustanciación. Bien, lo dijimos. Bien, ahora vamos con el tercer punto para que lo desarrolle como usted nos dijo. Es- Ese, a ver, ¿no te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? El tercer ¿Sí se punto. acuerdan? La misa completa. Es el ayuno El Ah, el eucarístico. ayuno. ayuno. Sí, Yoli, quedé concentrada, Yoli. Listo, padre. ella nos pide que nos abstengamos de comer o de beber al menos una hora antes de recibir la comunión. Y esto tiene una excepción. Podemos beber agua o medicamentos, o también si se padece de alguna enfermedad que implique estar bien alimentado, pues los enfermos tienen esta excepción, ¿verdad? Sobre todo los que están hospitalizados o en algún asilo, pueden tener esta excepción del ayuno eucarístico, aunque yo me he encontrado con personas enfermas, ancianas, que no quieren desayunar hasta que primero se les lleve la comunión o que puedan asistir a misa, ¿verdad? Sin embargo, pues nuestros enfermos están exentos de este paso que se nos propone. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia propone un ayuno eucarístico? Primero recordando el ayuno que hizo nuestro Señor aquellos 40 días en el desierto antes de entregarse a su pasión, a su muerte y a su resurrección. Y también es una forma de disponer nuestro cuerpo y nuestra mente para recibir un alimento para la eternidad. ¿Qué sucede cuando nos alimentamos de una manera ordinaria? Pues nuestro cuerpo tiene un proceso digestivo, etcétera, ¿no? Mm, Por tanto, si guardamos este tiempo de ayuno que la iglesia nos propone, nuestro cuerpo se dispone de una mejor manera para ahora ser saciado por la Eucaristía y que estemos todavía más conscientes de lo que vamos a celebrar. Si tú sabes que asistirás a misa, por ejemplo, a las 12 del mediodía del domingo, pues te preparas no solo con tu vestimenta propia para ese día, te bañas, etcétera, sino que también debes prepararte interiormente, hablando de una forma humana, con el ayuno eucarístico. Aquel que ayuna de esta, para prepararse la Eucaristía, pues se dispone de una mejor manera, pues sabe a quién va a recibir. Pero ¿qué sucede si antes de ir a misa tuviste una fiesta, comiste muchos tacos, hubo mucha bebida, tu cuerpo no está dispuesto, tu cuerpo no está preparado, por tanto los frutos de la Eucaristía quizá no se den en tu vida, pues no te preparaste. Es, es un ayuno eucarístico indispensable para disponernos mejor a recibir los dones y los frutos de la Eucaristía. wow. Padre, y después de la misa no pasa nada, o habría que esperar otra hora, no, eso es nada más antes. Bueno, oficialmente el ayuno eucarístico pues es Ok. antes de la misa. Por respeto podemos dejar un momento después. Ya no está indicado específicamente cuánto tiempo para volver a ingerir alimentos, pero ya como una devoción muy personal podemos nosotros guardar otra hora o una media hora después para después asistir a la alimentación ordinaria. Em, sí es muy importante que a la hora que comulguemos, sepamos que es el mismo Cristo y que Mm, Él entra a nuestro cuerpo. Él se quiso dar como un alimento y Él permanece en nosotros y nos fortalece. Por tanto, si después de misa tú tienes una fiesta, bueno, lo ideal es, por ejemplo, tomar un poco de agua, esperar algunos minutos
y continuar con tu alimentación. Wow. Es preparar al cuerpo para ese gran banquete. Qué lindo. Hermosísimo, sí, me encanta. Ah, Y qué bien, pequeños detalles que uno no se da cuenta. son cosas de la vida diaria, pero que las pasamos por alto por el apuro con el que vivimos, ¿no? Y Claro. a lo mejor lo conocemos, pero se nos olvida. A mí de Mm, verdad confieso, a veces se me olvida y como en último momento porque ando trabajando y claro, antes de llegar como, pues estoy desesperado de hambre y, ay, comí antes. Entonces, pero trato en lo posible de hacerlo, ¿no? claro, claro. No, pero yo creo que después de la explicación de hoy, Ya no se ahí me va a ya queda. olvidar. Vamos a orar para que el Espíritu Santo lo ilumine en el momento y se acuerde. Qué lindo. ¿Y la última, padre, cuál era? Ah, Por último, sí, ¿o hay alguna pregunta antes? No, no. no. Este me tiene intrigada por la bendición. Quiero que hable la importancia de la bendición al final de la misa. Ah, claro, claro, claro. La bendición de la Eucaristía es un envío como tal. La palabra misa significa misión, envío. Anteriormente, una forma de concluir la misa, el sacerdote explícitamente decía, eh, pueden ir en paz, nuestra misa ha terminado. Sin embargo, una de las reformas más actuales se elimina esa frase porque la misa no termina, es decir, la misión no termina. Mm, Es una acción de gracias constante. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. La acción de gracias no termina ahí en el templo, sino que ahora eres enviado y el envío es esa bendición que tú recibes al final de la Eucaristía y ahora te comprometes a reflejarlo donde quiera que estés, que se note que asististe a misa, que estás alegre, que estás muy feliz por la forma en cómo vives, por la forma en cómo te expresas. Eh, de eso se trata la bendición. La bendición alcanza a todos, todos los que estén presentes en la asamblea eucarística, sin excepción. Todos son bendecidos. En ese momento, pues, si no estás en gracia, si no pudiste confesarte, aún así recibes la bendición. Si tú estás en un estado irregular, si no estás casado a la iglesia, si tienes algún tipo de ideología contraria a la fe, o lo que sea, de todos modos recibes la bendición, pero ojo, hay que tomar en cuenta también qué tanta disposición tienes para ser bendecido, porque de esto depende los frutos de la bendición que tú recibas. Todos los asistentes a la Eucaristía son bendecidos y es un envío para dar testimonio. Amén, amén. Como yo mm, siempre digo, ciertas condiciones aplican, ¿no? Todo se va a recibir, pero según tu conciencia también es que solamente el Señor la conoce. claro. Padre, tengo una pregunta sobre la oración que cada quien hace individualmente al momento de comulgar. Mm, Comulgamos, nos vamos y nos arrodillamos en el banco y cada quien tiene su momento de intimidad con Dios. Hace muchísimos años, no recuerdo exactamente de quién lo leí, y perdón si esto no es verdad, pues esto que ok. leí porque no tengo certeza de que fuese así. Alguna mística decía que el Señor le entristecía mucho de que en el momento de la comunión se nos olvida darle gracias, ¿no? Ujú. Gracias por su sacrificio y siempre nuestra oración está destinada a pedir, ¿no? Entonces, ¿hay alguna orientación que podamos tener nosotros los feligreses en cuanto a, a esa oración que hacemos luego de la comunión? Claro, sí. Yo recuerdo cuando hice mi primera comunión, mi padrino de primera comunión me dijo unas palabras que se me grabaron y hasta la fecha ya como sacerdote lo sigo practicando así como él me dijo. Después de recibir a Cristo por primera vez, nos hincamos ahí en la banca de nuestro lugar, en mi parroquia, y mi padrino me dijo, Jesús está dentro de ti, agradécele, pídele por tu familia, pídele lo que tú quieras, pide, pide lo que tú quieras. Y así sucedió. Actualmente ya como sacerdote hago eso mismo. Soy partidario de que en ese momento guardemos silencio porque pudiéramos tener la tentación de decir oraciones en voz alta o, o como asamblea decir alguna oración que sí es bueno, pero yo daría prioridad
a tener un momento de silencio eh, para personalmente agradecer. Es indispensable agradecer por la comunión que recibimos. Eh, a veces en nuestras parroquias, en la misa, se tienen los cantos y el canto se prolonga bastante tiempo y no se tienen estos lapsos de silencio Mm. tan indispensables. Yo les propongo siempre, guardemos silencio y demos gracias cada quien interiormente. Pidámosle a Jesús lo que queramos, lo que necesitemos, pues ahora lo tenemos dentro. Él nos escucha, Él está con nosotros. Así que yo es lo que les propongo como una forma de vivir más plenamente la Eucaristía y ese momento específico que mencionas, la comunión. Cuando tú lo recibes en silencio, medita, dialoga con Él. Eh, yo evitaría prolongar los cantos y las oraciones en voz alta. A veces hacemos muchas oraciones y nos perdemos ese momento tan íntimo con Cristo. Tú dialoga, que sea una oración espontánea y en silencio con tu mente a Jesús. Es lo que yo les propongo. Amén, amén. Sí, yo confieso otra confesión, ¿no? Que, que a veces digo, pero este coro ya no se podrá callar, que necesito hablar con Dios, con mi Dios, necesito hablar. Y la canción se extiende y se extiende y se extiende. Entonces le he dicho, Señor, Pasa. Señor, hazme sordo, por favor, Sí, para poderme concentrar y estar contigo, sí. porque realmente, y es algo que no podemos cambiar, bueno, es parte de la liturgia, de estos cantos, Ujú. pero ciertamente a veces te interrumpen tu Claro, momento con Dios. estoy totalmente de acuerdo. En mi caso normalmente pasa, las, las señoras mayores, o sea, comulgan, se arrodillan y empiezan a chismear allí. Y yo así ignoro al diablo, ignoro al diablo y empiezo yo, Señor, te amo. Es difícil, pero bueno, fortalecer la virtud, ¿qué puedo decir? Veo la gracia de Dios en todos lados, digo, Señor, aprovechemos este momento para fortalecer la paciencia y amar al prójimo. Problema el prójimo, pero hay que amar al prójimo. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Pero qué hermoso todo este conocimiento que nos estamos llevando el día de hoy, porque de verdad que es imperante tener ese, ese deseo de respetar lo sacro de la Eucaristía Ujú, y lo sacro de todas las cosas de Dios, lo sacro de ujú. todas las cosas de la iglesia, así como mencionó el sacerdote también en hace unos momentos de la vestimenta que debemos llevar apropiada para nuestra misa. Exactamente, hay que aprender, cónchale, a apreciar ese bien tan grande que el Señor nos ha dado. Un rey, un todopoderoso, el creador del universo que hizo todo en 7 días, o sea, el megapoderoso de todo, todos los tiempos de todo el universo, se hace chiquitico para estar con nosotros y nosotros tenemos la desfachatez a veces de no entender ese momento tan lindo de él decidir quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el para toda la eternidad. Esa promesa que él hizo la cumple, cónchale, el más debido respeto de el agradecimiento, de recibirlo. Y no es algo que es un momentico, o sea, es 1 hora al día que ni siquiera debería uno pensar así, que es como que, bueno, para hacer el favor al Señor. No, es un momento para nosotros demostrar ese agradecimiento. Señor, gracias, estoy consciente de lo que estoy recibiendo. O sea, apreciemos el regalo tan grande que el Señor nos ha dado. No seamos egoístas, con este tema de que Dios es bueno y permite todo. Le faltamos el respeto sin querer, pero se lo faltamos. Entonces hay que corregir, llegar a tiempo a misa, vivir ese momento en misa, entender que es la oración perfecta de principio a fin. Todo lo de la misa está fríamente calculado, todo tiene un motivo, todo tiene una inspiración. No llega a ti porque tú no estás preparado. Si tú estudias y conoces nuestra iglesia, vas a entender y la vas a poder apreciar más. Totalmente. Me dejé llevar. Ya estás graduada, Yolimar, sobre el tema Ay, eucarístico. perdón, padre, pero El invitado es el padre, exacto, ¿ok? perdón, padre, pero es que lo estoy apoyando, le estoy dando contenido, ¿verdad, padre? Claro, claro, muy valioso. Vuelve el pecado de la soberbia. Ay, perdón, voy a fortalecer la virtud de la humildad. Ay, No, muy no, no, pero valioso es que, tu cónchale, aporte. Sí, sí, gracias, Yolimar. Estoy viendo sí, que es tu nombre, ¿verdad? sí, Sí, Entonces, sí, gracias, Yoli, por tu aporte. Claro que sí. Mientras nos dispongamos de una mejor manera a la Eucaristía, más serán los frutos que recibamos. Y es el último paso que yo les propongo, que les he comentado aquí. El número 4 es la participación plena en la misa. Ya lo dijiste, hay que llegar desde el inicio porque cada parte de la Eucaristía es muy importante. No es lo mismo que lleguemos solo a la hora del Evangelio
o solo a la consagración o a la bendición. Padre, disculpa que O, lo interrumpa. Especifique cuál es el momento de inicio de la misa, porque también hay mucha controversia con eso. sí, claro. El momento del inicio de la Eucaristía es cuando el sacerdote invoca a Dios diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Puede haber la duda de que la misa inicia en el momento del canto, sin embargo, el canto es un momento previo para la misa. El canto de entrada es un canto congregatorio, es decir, de invitación, de disposición, pero la misa como tal, la Eucaristía, inicia con la invocación a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cuando el sacerdote hace la señal de la cruz y el pueblo responde amén. Enseguida el sacerdote saluda, el Señor esté con ustedes. Ahí inicia la Eucaristía como tal y es en el momento que debemos de llegar sin ser exagerados, pues para disponernos mejor a la misa hay que estar desde el inicio, desde un principio. Ok. No, y es importante lo que el padre dice, porque a veces la gente llega, obviamente entiendo que está el tema del parqueo, situaciones suceden a veces que uno busca, no consigue, pero también sí la importancia de programarse y llegar a tiempo, porque a veces uno llega corriendo, estresado, ya tiene la ira adentro de que alguien se le atravesó y le quitó el puesto, entonces uno ya entra no con la debida intención a Sí. apreciar ese momento, Yo, a ¿no? pesar de que he llegado tarde, siempre le digo a la gente, pero al cine no llegas tarde porque no vas a llegar a la mitad de la película, ¿verdad? Ah, O a la bueno, cita exacto. o a la cita del doctor no vas a llegar tarde porque no te va a atender. Entonces, Ah, mira, vamos a apretar el camino, ¿no? exacto, Para que sí. se... Padre, lo interrumpí, usted estaba hablando sobre los frutos, disculpe. Sí, claro, entonces mientras mejor dispuestos estemos, más fruto recibiremos para encontrarnos más plenamente con Jesús. Si tú llegas algunos minutos antes de que empiece la Eucaristía, si guardas silencio, si en tu corazón dialogas con Cristo y ofreces esta misa, recibirás más frutos, estarás más atento. Sin embargo, si llegamos tarde, eh, después de estar en el tráfico de la ciudad, el ajetreo, pues estaremos distraídos. Yo te invito a que te dispongas de una mejor manera, llegando con tiempo. Si te pasa una vez, bueno, procura que no vuelva a suceder y esto te ayudará mucho a vivir tu vida espiritual. A veces como católicos, pues solo vamos a misa en domingo por el ritmo de vida que llevamos, por el trabajo, etcétera. Pero si tienes oportunidad de ir otro día también, aparte del domingo, te va a ayudar mucho en tu vida espiritual. Por ejemplo, un jueves que se celebra el jueves eucarístico, o también si puedes asistir a un momento de adoración eucarística, tú ve en tu parroquia qué posibilidades hay para que lo que viviste el domingo se pueda ir prolongando en momentos específicos y que no creas que solo se vive en la misa. Hace un tiempo me preguntaba una persona, padre, si me cuenta la misa si llegué a la hora del Evangelio, o si me cuenta, o si vi una parte de la misa en las redes sociales y llegué después aquí, entonces no. No, no, no. Con la pandemia pensamos que la misa que se transmite por redes es suficiente y no es así. No es así. Eso es un momento exclusivo para los enfermos o aquellos que cuidan enfermos y tienen la imposibilidad de salir de casa. Por tanto, asistamos presencialmente, pues solo así recibiremos a Cristo real y verdaderamente presente. Y como chiste, ¿no? Hay un chiste que tiene que ver con este tema que, que en una ocasión llega una persona y dice, Padre, llegué al podéis en la misa. ¿Cómo que al podéis? ¿Cuál es esa parte de la misa? Al podéis ir en paz. Pues no, 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 no. Esa es el final de la Eucaristía. Es la parte final. Y para nada, para nada. Suele suceder que hay personas que llegan, se persignan al final de la misa y se van y piensan que con eso ya cumplieron. No, nuestra fe no se basa en cumplir cosas. No, no, no. Nuestra fe está basada en el amor. En cuanto amas, y si amas, asistirás a la Eucaristía completa y para ti tendrás tú esa necesidad
de estar más y más tiempo con Jesús. Amén. Padre, Amén. yo voy a aprovechar los minuticos que nos quedan para preguntar algo sobre la última misa del sábado, Ah, que entiendo que es válida por la misa del domingo. ¿Cuándo aplica esto? Sí, justo hace unos días les pregunté a los monaguillos de mi parroquia que les toca a veces venir en sábado a la Eucaristía. ¿Por qué creen que la misa del sábado ya es válida para domingo? Y hubo todo tipo de respuestas, ¿no? Uno de los monaguillos me dice, pues es que en Roma ya es otro día, en Roma ya es domingo, por eso ya, por eso ya es válida. O bueno, hubo tanta variedad de respuestas, pero la respuesta es porque el domingo es tan grande que no abarca solo las 24 horas, sino que se tiene el tiempo litúrgico que se llama la víspera. La víspera que comienza desde el sábado a las 6 de la tarde, pues en cualquier lugar donde tú asistas a misa, si es después de las 6 de la tarde del sábado, y si se toma el esquema propio de la misa del domingo, pues ya es válida para el precepto dominical, para la misa de domingo. Sin embargo, hay ocasiones donde en algunas parroquias, si ya pasan de las 6 de la tarde y no se toma el esquema, las lecturas de la misa del domingo, pues no es válida para domingo. Por ejemplo, cuando hay una boda, algún matrimonio o algún otro tipo de celebración y no coincide con el esquema del domingo, pues es distinto ahí, ¿verdad? Pero por lo general, a partir de las 6 de la tarde es cuando ya se tiene la celebración dominical. Y aplica en cualquier circunstancia, si sea que yo me vaya de vacaciones el domingo. Exacto, exacto. Sí. Otra de las respuestas que decían los niños precisamente, me decían, padre, pues es que la misa del sábado cuenta por los que el domingo van a salir, por los que el domingo van a tener fiesta, o por si te vas a ir de vacaciones el domingo. Y bueno, es una razón secundaria, pero no es la principal. No se pone de una manera práctica, ¿no? Claro. Este tipo de celebración de la víspera. La razón no es esa. No se puso la misa desde el sábado con valor dominical para que tú te fueras en domingo, ¿no? Al contrario, ¿no? Sino por esta grandeza del domingo. Esto sucede no solo los domingos, sino también las solemnidades, por ejemplo, Sí. en la Navidad. El mm, 25 de diciembre es una solemnidad y tiene su víspera, es decir, la noche buena, la víspera de Navidad. Esto sucede también en la Pascua. El domingo de Pascua tiene su víspera porque es la fiesta más grande que empieza desde el sábado anterior con la vigilia pascual. Entonces, comprendamos esta grandeza del domingo. Si por alguna razón tú vas a salir en domingo, bueno, tienes esta otra opción, pero sepamos que no debe ser algo ordinario, sino incluso hay personas que van a la misa en sábado en la noche y el domingo vuelven a asistir por devoción, por fe, por conciencia de la grandeza del día. Así que no sucede nada si vamos también en domingo, si ya asistimos el sábado. Al contrario, recibimos de nuevo este gran fruto. Bueno, padre, una última, chiquitita. ¿Uno puede comulgar varias veces al día o una sola vez? Sí, sí se puede Ok. comulgar varias veces al día sin que esto implique caer en una rutina o en una costumbre. Esto sucede cuando somos servidores en la iglesia. Por ejemplo, si eres ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, si eres monaguillo, puede que te toquen más misas en domingo y no solo una. O si por devoción tú quieres asistir a dos o más misas, procura hacerlo siempre así, con mucha fe, sin caer en una rutina Mm. y sin perder este gran sentido sagrado de lo que vas a recibir. Sí puedes comulgar varias veces en un solo día. No, me encantó este sí, programa. ¡Bu, porque bu! justo ahora con el año jubilar Exacto. se ha extendido mucho esto de que puedes comulgar hasta 2 veces en la misma parroquia que sea designada por la arquidiócesis como Puerta Santa para tomar las indulgencias de la misa que nos están dando este año. Estoy Entonces, contenta. Así.
Entonces es bueno saber esto que sí se puede. Amén. Así que, bueno, pero no dejas a nadie sin Eucaristía, por favor. No, seas tampoco egoísta. así. El Señor es infinito. Hay para todos. Padre, nosotros encantadísimos con todo este conocimiento que nos dejó usted hoy acá. Nos queda mucho más claro y pienso que todo lo que van a escuchar este programa también va a ser de esta forma. Y de verdad muy agradecidos por este momento que compartió con nosotros. No sé si tiene algún mensaje final sobre este tema. ¿Y la bendición? Claro que sí, gracias Roger, gracias Jolly por esta oportunidad, por el contacto que hemos tenido, por la invitación para compartir la fe. Yo encantado de conocerlos a ustedes, de compartir a través de estos medios. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram. Soy Padre Fernando Daniel en todas mis redes, Padre Fernando Daniel en Facebook, en TikTok también. Hacemos aparte de videos formativos, pues a veces de chistes, sin faltar al respeto a nadie, de bromas, de compartir la vida, la fe, la convivencia. Síganme en mis redes, mándenos preguntas y con mucho gusto respondemos cualquier inquietud que ustedes tengan de todo corazón, que este sea un medio por el cual también nos podamos encontrar con Dios. Les agradezco y con todo gusto les doy mi bendición. Amén. Seguro que sí, Padre, lo estaremos molestando próximamente por allí. Ninguna molestia, con todo gusto, y el Señor esté con ustedes. Con su Tu espíritu. espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, derrame su gracia sobre ustedes, los colme de paz y de gozo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Gracias. Amén. Muchas bendiciones, Padre Fernando, que esté muy bien y que siga ese camino de evangelizar hermoso que lleva. Amén. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos, por acompañarnos. Está de más decir, compartan, déjenos saber su opinión y gracias a María Visión por permitirnos este espacio para llegar a todos ustedes. Muy bien, esto fue FTD Podcast. Nos vemos en la próxima. Bye.